Mi nombre es Michael Canales y En este video hablaré sobre derecho moral. Y bueno, pues para entrar un poco más en contexto, daré los conceptos básicos de derecho y moral. Según el concepto de derecho, nos dice que es un sistema u orden normativo e institucional que va a regular la conducta externa de las personas. Esta está inspirada en los postulados de justicia y corteza jurídica. Bueno, en pocas palabras, nos dice que el derecho regula la convivencia social y nos permite resolver los conflictos con una relevancia jurídica, pudiendo imponerse, claro, coactivamente, con el objetivo de alcanzar el bien común y la seguridad, la justicia. Ahora, ¿qué es la moral? La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También es la definición de las intenciones o decisiones y las acciones a las que se le distinguen como las propias e impropias. Ahora bueno, las relaciones entre la moral y el derecho constituyen a que una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo, si se tiene en cuenta que afecta al concepto, su aplicación a las relaciones entre la legalidad y la justicia o espinoso tema de obediencia al derecho. Mientras tanto, la moral y el derecho hacen la referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida, con todos los mismos términos de deberes, obligaciones, culpas y responsabilidades. Se puede decir que el contenido de derecho tiene una clara dependencia de la moral social y vigente, de la misma forma que toda moral social pertenece a contar con el esfuerzo. mi nombre es Michael Canales En y este video hablaré sobre derecho moral. Y bueno, pues para entrar un poco más en contexto, daré los conceptos básicos de derecho y moral. Según el concepto de derecho, nos dice que es un sistema u orden normativo e institucional que va a regular la conducta externa de las personas. Esta está inspirada en los postulados de justicia y corteza jurídica. Bueno, en pocas palabras, nos dice que el derecho regula la convivencia social y nos permite resolver los conflictos con una relevancia jurídica, pudiendo imponerse, claro, coactivamente, con el objetivo de alcanzar el bien común y la seguridad, la justicia. Ahora, ¿qué es la moral? La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También es la definición de las intenciones o decisiones y las acciones a las que se le distinguen como las propias e impropias. Ahora bueno, las relaciones entre la moral y el derecho constituyen a que una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo, si se tiene en cuenta que afecta al concepto, su aplicación a las relaciones entre la legalidad y la justicia o espinoso tema de obediencia al derecho. Mientras tanto, la moral y el derecho hacen la referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida, con todos los mismos términos de deberes, obligaciones, culpas y responsabilidades. Se puede decir que el contenido de derecho tiene una clara dependencia de la moral social y vigente, de la misma forma que toda moral social pertenece a contar con el esfuerzo coactivo del derecho para así poder lograr la eficacia social. Hay muchas teorías en relación con la moral y el derecho, y de hecho podemos sintetizarlas de la siguiente manera. Hay una confusión entre ambos conceptos. Es cierto que la moral entra como una de las normas entre normas jurídicas, sociales, religiosas y las morales. Ahora, su separación es muy tajante. Ahora, la consideración de ambos conceptos como distintos sin perjuicio de conexión entre ambos. La necesaria distinción entre la moral y el derecho es acompañada de una serie de conexiones muy relevantes, en tal sentido que se ha podido decir que la distinción del derecho y la moral no debe dificultar el esfuerzo para constatar las conexiones entre ambas normatividades.
en la cultura moderna ni en la lucha por la incorporación de criterios razonables de la moralidad en el derecho, ni tampoco con la crítica desde los criterios de moralidad al derecho válido. Veamos a continuación los aspectos fundamentales de las diferentes teorías. La subordinación del derecho a la moral. Este modelo subordina totalmente el derecho a la moral e inspira a los ordenamientos jurídicos de base autocrática, totalitaria o dictatorial. La inspiración es absoluta. Esta teoría sostiene que los criterios de moralidad e inmoralidad de una conducta son totalmente independientes a los criterios de legalidad e ilegalidad de la misma. Su mejor expresión se encuentra en el positivismo jurídico más radical, que considera relativos todos los valores morales de justicia, siendo objeto de crítica en cuanto al ordenamiento jurídico, que siempre traduce los valores y la concepción moral vigentes o aceptados socialmente con carácter predominante. Hay un campo común a la moral y al derecho, y es que tiene que ver con las exigencias necesarias para la convivencia social estable y suficientemente justa, por supuesto. En consecuencia, un derecho que pretenda incluir en grados aceptables unos mínimos éticos, pero se confunden. Hay un campo de moral que no tiene como objetivo transformar en norma jurídica y un ámbito dentro del derecho, que pues de ser diferente desde el punto de vista moral. El derecho y la moral se encuentran íntimamente relacionados, pero son órdenes o normativas distintas, no equipables. Y por ello es necesario precisar estas diferencias y las relaciones. Naturalmente, que el derecho y la moral sean diferentes no significa que entre ambos órdenes exista una separación absoluta, como pretenden algunas concepciones positivistas. Por el contrario, el derecho y la moral están íntimamente conectados, y la pista para su conexión nos da precisamente algo que ya hemos dicho antes, que la moral es el orden de la persona y el derecho es el orden de la sociedad. Y esto nos muestra que sí hay cierta diferencia entre derecho y moral, pero a la vez nos muestra que están íntimamente relacionados, pues la dimensión social es precisamente una dimensión esencial en la persona humana, y la armonía social es uno de los fines existenciales del hombre en función de lo que valora la conexión moral en nuestros comportamientos. Bueno, ahora hablemos de la heteronomía y autonomía. La heteronomía significa que son normas creadas por otra persona distinta al destinatario de la norma y que está impuesta en contra de su voluntad. Normalmente, esta es una característica de las normas jurídicas, ya que son creadas por un legislador, por ejemplo, un representante del poder legislativo en un congreso, quien va a decidir qué es lo que yo tengo que hacer, hasta dónde tengo derecho y hasta dónde yo puedo acceder. Estas tienen algún tipo de sanción en caso de su incumplimiento. Por ejemplo, hasta se puede llegar a privar la libertad del individuo. Ahora, autónomas son aquellas que fueron creadas por el propio ente que las cumple. Estas vendrán desde un mismo sentido en cuanto a la propia evaluación de lo que sí está bien o lo que no está bien. Es decir, de que esto es algo que se va a cumplir por voluntad propia, ya sea para nosotros velar por nuestro propio bien. Y de hecho, esta es una de las características de las normas morales, porque son autónomas en el sentido de que el obligado ajusta su comportamiento al mandato como si él mismo lo hubiera elaborado. Coercibilidad. Este es un carácter que se refiere a la sanción que se sigue frente al incumplimiento de las normas. La coacción es el cumplimiento efectiva de sanciones. Esta es una facultad que solo la posee el Estado. Como anteriormente mencioné, la posee el Estado porque ellos son los que están creando normas y nos dicen hasta qué punto nosotros podemos acceder. La incoercibilidad es cuando el cumplimiento de las normas es voluntario, es decir, que no es susceptible ser aplicada por la fuerza.
Esto se relaciona con la validez de las normas morales y dependen de la voluntad de cada persona ante su incumplimiento. El castigo de esto, o sea, ya sea al no cumplirlo de forma voluntaria también, el castigo podría ser como que un remordimiento o cargo de conciencia. En pocas palabras, la incoercibilidad se va a cumplir de manera espontánea y se va a obedecer por voluntad propia, pero jamás se puede hacer cumplir a la fuerza. Otra característica acerca de moral es de que es algo unilateral, que solo se impone a los deberes de los sujetos y no se faculta a nadie para exigir su cumplimiento. Y son interiores, que le importan preferentemente los motivos internos de las conductas e intenciones de los resultados, aunque no sean del todo buenos.